Vamos a abrir la palabra en el capítulo 13 de Mateo, el Evangelio de Mateo. Lo voy a repetir. Abrimos la palabra en el capítulo 13 de Mateo. Antes quiero hacer una breve introducción. Si yo le comento a usted sobre el oxígeno un 65%, el carbono un 18% y después el hidrógeno, el calcio, el fósforo, el potasio, el azufre, el sodio, el cloro, el magnesio y tantas otras cosas más, ¿qué usted está pensando? La tierra, el ambiente y ¿qué más? Piense en usted y piense en mí. Usted sabe que estamos creados con material mineral que se encuentra en la tierra, en los mares y en el ambiente. El oxígeno, por ejemplo, se encuentra en el ambiente, en las plantas, en los vegetales, también en el mar. Aunque usted no lo crea, el oxígeno también sale del mar. Bueno, todos estos elementos se encuentran en la tierra y en el cuerpo humano. Los científicos han descubierto eso, pero el Señor ya lo decía hace muchos o varios miles de años atrás. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Se dan cuenta? El polvo también dice algo bastante negativo, porque cuando el hombre peca dice: porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Está hablando de la tierra. Ahora, pregunta, si Dios diseñó al hombre de la tierra, obviamente que Dios no usa materiales de segunda como usamos algunos de nosotros. Dios no usa materiales de segunda. ¿Qué le pasó al ser humano? ¿En qué clase de tierra nos hemos convertido? La raza humana, ¿en qué clase de tierra nos hemos convertido? Entonces, literalmente, según el Señor y según mil años después, los científicos descubren que nuestro cuerpo está hecho también por minerales. Entonces, decimos ahora que vamos a predicar la parábola del sembrador. El sembrador nos habla de 4 clases de tierra. Y esas tierras, el sembrador, el predicador, dice que somos nosotros, tal vez los que estemos aquí adentro. 4 clases de tierras. Entonces, se podría decir también que somos tierra viviente. Tierra que tiene vida. Dios sopló vida en nosotros, pero tenemos que ver qué clase de tierra somos. Somos 4 clases de tierra. Entonces, el Señor va a estar predicando en el capítulo 12 y llega a un punto de que hace un cambio, ¿sí? Él, por ejemplo, hizo milagros, predicaba con claridad el capítulo 12 y todos los capítulos antes, hacía señales, confrontaba el pecado. Es increíble que haya iglesias y personas que piensan que no hay que confrontar el pecado. Si no confrontamos el pecado, no nos podemos despertar a la gracia, ¿sí? La gracia nos habla de pecado también. Aunque la gracia es un regalo bondadoso de Dios, la gracia es completa. Jesucristo hizo eso con los fariseos, con los religiosos y con todas las personas que le escuchaban, pero como ya hemos dicho, que ellos cuando veían hacer señales los religiosos, ¿qué decían? Este echa fuera demonio por Satanás. Este tiene poder por el poder de Satanás. A partir del capítulo 13, Cristo va a tener como un punto de inflexión, un cambio. Cristo va a comenzar a hablar en parábolas.
Acá va a haber 7 parábolas, por lo menos, en el capítulo 13, que Dios mediante lo vamos a predicar si Dios nos ayuda, ¿no? Ahora, el cambio que va a hacer Cristo no es un cambio accidental, es un cambio intencional. Él sabe lo que está haciendo, no hace cosas solamente por hacerlas, sino Él sabe lo que está haciendo. Entonces, Él va a hablar del reino de Dios, para algunos abiertamente, pero para otros lo va a hablar en parábolas, como en misterios, ¿sí? Mucha gente no va a entender, pero aquí las parábolas dejan una enseñanza que es como una revelación selectiva, ¿sí? Como personas que Cristo le quiere hablar en parábolas y personas que no le quiere hablar en parábolas, y que les explica como los apóstoles. Entonces, las parábolas son selectivas. A los verdaderos discípulos Jesús, vamos a ver que le va a explicar las parábolas, que les va a explicar como si fuéramos niños y les va a revelar el reino de Dios. Pero a los otros se los va a ocultar. Cuando decimos, recién hablaba con un hermano, Lucas, antes de empezar el culto, y decimos que mucha gente, cuando yo me convertí, mucha gente que amaba a Jesús con sus enseñanzas y siempre sacaba ese aspecto de Jesús, de un maestro bueno, que es verdad, que enseña de una manera magistral como nunca nadie enseñó, que usando un puñado de semillas podía traer una ilustración profundísima, majestuosa, amorosa y hermosa. Pero las parábolas de Jesús son hermosas, pero también nos enseña del juicio. Son hermosas, son alentadoras, esperanzadoras, son salvadoras, pero también las parábolas nos enseñan de la escatología. Esta parábola va a hablar de que cómo nos conducimos en el reino de Dios y el fin que cada tierra tendrá. Eso es escatológico, el fin, los tiempos futuros, el más allá de la vida. Estas parábolas nos van a enseñar eso entre tantas otras cosas, ¿no? Entonces dijimos, hay 7 parábolas, son verdades que a la vez son muy profundas, pero a la vez son sencillas. Ponen una tremenda verdad, o verdad, porque la verdad no es ni tremenda, ni poca, ni nada, es verdad. La verdad es verdad. Pone una verdad espiritual en una imagen terrenal para que sus escogidos puedan entenderlo y nada más que ellos lo van a entender. Entonces, si hoy yo, un humilde predicador, tosco predicador, puedo explicarme bien con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a ver aquí qué clase de tierra eres y qué clase de tierra soy yo también. Vamos a ver el primer versículo, capítulo 13 de Mateo, verso 1, dice, en aquel día, ya lo leyó nuestro hermano Marcos, en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Ustedes se acuerdan que en la predicación anterior, él estaba dentro de una casa, verso 46 y 50 al 50 del capítulo 12, él estaba predicando en una casa, llevando el reino de Dios a la gente, y vino el padre y la madre, o mejor dicho, la madre y los hermanos, a buscarle, ¿no? Entonces él sale de esa casa y dice el verso 2, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó y toda la gente en la playa. Entonces él sale de la casa, pero es un predicador incansable. Predica en la casa no había más lugar, cuenta Marcos, no Mateo. Los hermanos de Jesús lo fueron a buscar con el propósito de ayudarlo porque ellos creían que estaba fuera de sí. Entonces dice, a él lo van a maltratar, eso es lo que uno supone. Vamos a llevarlo, vamos a protegerlo, lo encerramos en la casa porque está demente, ¿sí? Entonces se ve
que en el capítulo 13 Jesús, por el capítulo 46 al 50, que la familia lo fue a buscar, Jesús no les hizo caso. ¿A quién le hizo caso Jesús? Al Padre que está en los cielos, no a la familia terrenal. A la familia terrenal los amó, los ayudó, los bendijo, pero él le hacía caso al Padre que está en los cielos, como tiene que hacer caso todo creyente y toda la iglesia del Señor, al Padre que está en los cielos. Entonces, él buscó una manera un poco más productiva para poder explayarse. Entonces, en la playa, él se sienta, ¿no?, como una persona, como una autoridad. En ese tiempo, miren, ustedes están sentados. ¿Quién está parado? El único tontito, yo. ¿Por qué? Porque yo no tengo autoridad. Ustedes tampoco. Ustedes no son Jesús. La autoridad de Jesús, pero también en un tiempo de inflexión en la historia de la humanidad, los que tenían autoridad se sentaban y los demás se paraban a escucharlos, ¿no? Los griegos, en todas las culturas, la mayoría. Hoy no soy quien para sentarme. No soy quien, porque yo le estoy sirviendo a ustedes, aunque no parezca. Les estoy sirviendo. Yo soy el servidor. Yo tengo que tener un espíritu y un corazón servidor, porque yo soy un siervo de Cristo y usted también. Ahora, Cristo sí se sentaba porque Él tenía autoridad y así pudo llegar a muchas más personas. Entonces, las parábolas, para que quede claro, ¿no?, es un conjunto de cosas sencillas, pero que revelan una verdad. Déjeme redundar, verdadera. Una verdad verdadera. Jesús va a hablar de las parábolas aquí, va a decir en el verso 3, hablándoles, ¿no? Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, llamando la atención, ¿sí? Tenía un pastor que hacía, nos despertaba cuando nos... pero tenía el micrófono acá y hacía, nos hacía saltar de la silla, porque claro, uno no sé qué clase de tierra serás. Hay una tierra que se esfuerza, que no es perfecta, se esfuerza para prestar atención a la palabra. Pero esa tierra que tiene vida sabe que la palabra de Dios la va a nutrir, la va a llenar, la va a fortalecer y va a poder dar frutos. Entonces esa clase de tierra presta atención sin tener necesidad de golpear las manos, aunque él tenía manos mucho más grandes que las mías. Bien, entonces, llama la atención el Señor, dice, he aquí, óiganme. Y ahí comienza a hablar del sembrador, de un sembrador, sale a sembrar. En aquella época los sembradores, no es como ahora, seguramente la gente que lo escuchaba, la gente que lo oía, estaba bien sabiendo de lo que estaba hablando, porque se basaba en eso, todo el mundo tenía que sembrar, todo el mundo tenía que pescar. Nosotros ni conocemos, por lo menos yo, ni conozco lo que cuando tenía 5 años sembré, creo que era un tomate y se marchitó, por supuesto, pero no tengo la menor idea. El 95% de la población mundial, digo yo, es una estadística personal, no tiene ni idea, y yo soy panadero y ustedes no. Bueno, hay un panadero por ahí. Ustedes no tienen ni idea cómo se hace la masa del pan, cómo es. La mayoría de la gente en este caso sí sabía cómo se sembraba, cómo se pescaba, ¿sí? Y aquí Jesús va a traer esta parábola que a algunos les va a ser revelada y a otras les va a ser más ocultada todavía la palabra de Dios. Entonces, fue a la orilla, ¿sí?, se sentó y comenzó a hablar. Verso 4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y las comieron a la semilla. ¿Qué pasaba con el camino? En ese tiempo no había alambrados
En la Biblia dice cercas, ¿no? O en tiempos antiguos. En ese tiempo no había alambrado. Entonces la gente, para cortar caminos, caminaba y todos los días la gente caminaba por un campo, ¿no? Y formaba como un piso más duro. Usted sabe cómo es eso, ¿no? Cuando uno hace un caminito, ya puede, todo el mundo pasa por ese caminito cada día que pasa, lo hace más duro. Entonces, este sembrador, al no haber cercas, sembraba como quien dice indiscriminadamente, tiraba, ¿no? Con una bolsa que se ponían acá, de trapo especialmente, y tiraban semillas y muchas caían en el camino que quedaban en la superficie. Por eso Jesús sigue hablando, dice, y vinieron, verso 4, las aves y las comieron. Estaban muy a la superficie, muy visible. Ahora, verso 5, parte cayó en los pedregales, donde no había mucha tierra. Entonces dijimos, verso 4, cayó en el camino y parte también, como sembraba el sembrador, y déjeme explicarle esto, el sembrador era generoso, tenía mucha esperanza. Él tiraba semillas. No sé si alguien vive en un departamento, ¿no? Pero mi esposa siembra o ha sembrado en cositas chiquitas, en tarro de conserva, ¿no? En tierra pequeña. Los que viven en departamento y quieren tener una planta, bueno, el sembrador tenía esa esperanza de cualquier rincón. Yo la tiro, por ahí el Señor lo hace sembrar, lo hace fructificar. Entonces dice el verso 5 que también la semilla lamentablemente cae en suelos de pedregales, donde había mucha tierra y también brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. O sea que tenemos parte cayó en el camino, parte en tierras de pedregales y también ahora en tierras que había espinos, ¿sí? Dice el verso 8, pero, hay un pero aquí, parte cayó en buena tierra y dio su fruto, cual es a 100, a cual a 60, a cual a 30 por uno. El que tiene oído, oiga lo que dice el Señor en esta mañana, ¿no? El que tiene oído, oiga lo que dice el Señor en esta mañana. Hermanos, tenemos 4 clases de tierra. Y miren que dice el Señor, el que tiene oído, oiga. Es una palabra media extraña, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente hay personas que su audición la tienen afectada y no pueden oír. Pero el Señor no estaba hablando de los oídos físicos o biológicos, sino que estaba haciendo un llamado de atención espiritual. ¿Usted nunca prestó atención espiritual? ¿No sabe lo que es? ¿Por qué no me dijo antes, hermanos? Nos hubiésemos ahorrado millones de problemas familiares. Divorcio, peleas. ¿Usted no sabe lo que es prestar atención espiritual? No, yo tampoco, pero el Señor nos va a enseñar acá, ¿no? El Señor nos está diciendo que escuchemos con oídos físicos, sino que escuchemos con el alma. Usted tiene más de 18 años o menos, acá lo veo a Leví que tiene 9, tiene ya la voluntad y la autoridad de prestar atención. Ahora Rami, no, porque Rami tiene 2 años, ¿sí? Es más, a Rami hay que atarlo un poco. Pero todos nosotros tenemos un alma. Todas las tierras tienen alma. ¿Sí? La del camino, la del pedregal, la del espino y la de buena tierra. Todos tenemos un alma o un espíritu que es lo mismo. Todos podemos prestar atención. Entonces, el oído que el Señor nos está diciendo aquí es el oído espiritual. La capacidad espiritual de oír, no física. Todo el mundo podemos oír cosas. Pero no todos podemos llevar eso al corazón y al alma, a disponer el corazón para recibir la semilla. No todos. Ahora,
el que dice, yo sí he dispuesto mi corazón toda mi vida, pero su vida no coincide con una vida cristiana, es que usted todavía o no le han predicado el evangelio bíblico, o usted todavía es otra tierra, pero no la cuarta tierra. Y parte de semilla cayó en buena tierra y fructificó y dio a 100%, a 60, a 30 frutos. Toda tierra que es buena da fruto. Esto hasta lo podemos decir a un agricultor, ¿no? No sé, no me sale el verbo, pero toda tierra, es más, nosotros los argentinos nos jactamos de tener las mejores tierras, por eso hay los mejores pastos, por eso comemos las mejores carnes. ¿Cuánto, no? De aquí podemos tirar una semilla, es verdad, yo lo he vivido, aunque no entiendo muchas cosas. Ahora vamos al capítulo 13, verso 10, hace un repaso rápido también. Propósito de las parábolas, dice la Reina Valera, y creo que ahí atina la Reina Valera. Acá los apóstoles en el verso 10 van a decir esto. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Me encantaría saber qué motivación de su corazón tienen los apóstoles. ¿Por qué le hicieron esa pregunta? ¿Fue una pregunta de reproche? Como diciendo, Señor, ¿por qué le enseñas por parábola? ¿Por qué no le decís abiertamente que son pecadores, que vos sos el Mesías, que se tienen que arrepentir porque están en peligro de ser condenados? O también otra motivación del corazón, que tengan una inquietud. Señor, ¿cuál es? Una inquietud sana del corazón. Otra inquietud puede ser, Señor, estamos asombrados de que ahora se enseñas por parábolas, porque nosotros queremos saber de qué se trata. Bueno, o estaban intimidados. ¿Qué pasó con el Señor? Que habla con cosas raras. ¿Qué? Me lo han cambiado. ¿Qué libro está leyendo? No, y el Señor en su soberanía y su voluntad. Pero mire lo que dice el verso 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. ¿Vieron cuando yo les advertí que siempre las parábolas tienen algo de ternura para los niños, pero también tiene algo de realidad en el juicio? Juicio. A ellos no le es dado. Dice el verso 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado, mis hermanos. A cualquiera que tiene, a cualquiera que entiende, a cualquiera que cree, al que recibe la semilla con un corazón abierto, se le dará y aún se le añadirá, pero al que es suelo duro, al que se crece y se le va la pasión, al que anda en mitad en el mundo y cree que anda mitad en el Señor, que es imposible estar mitad y mitad, o estás de un lado o estás del otro. A esos, aún lo poco que entienden, les será arrebatado. Entonces, por eso, tal vez aquí seas una tierra de piso duro, pero hoy te conviertas en una buena tierra. Ahí está la esperanza. Ahí está la esperanza del sembrador, que en este caso puedo ser yo, un sembrador. Mi esperanza es, ¿saben por qué yo tengo esperanza en los suelos duros? ¿Saben por qué? Porque yo era más duro que esto. Y el Señor dice que aunque nosotros no divulguemos el Evangelio, las piedras van a hablar. Y el Señor dice que si fuera necesario, como a Balaam, hacerle entender a una cerviz dura como ese profeta Balaam, que le habló una terca, mejor dicho, una bestia mula de carga. El terco era Balaam, no era la mula. Así a veces estamos nosotros. Entonces, como nosotros creemos que la palabra de Dios, no la imposición de mis manos,
no en mi oración en lenguas, sino que creemos que la palabra de hoy para estos tiempos es una palabra que traspasa el alma, el espíritu, los tuétanos y que te puede transformar solo con creer en la palabra. La Biblia dice que Jesucristo salía a predicar y decía, crean en el Evangelio y arrepiéntanse. Dos cosas, creer y arrepentirse. Creer y arrepentirse. El arrepentimiento, como lo decimos tantas veces, es el resultado de la fe. La persona que dice, yo estoy bien, pero vive como un impío, es porque no tiene fe salvífica. Tiene que abrir su corazón a Cristo. Y no importa si tiene 25 años de cristiano, no importa si le profetizaron, no importa nada, porque tu vida puede reflejar que no sos un creyente verdadero. Hay un autoengaño continuamente. Entonces, el verso 12 dice, el que se le dará, el que tiene se le dará más, y el que no, aún lo que tiene le será quitado. Le será quitado. Dice Proverbios capítulo 9, creo que lo voy a parafrasear porque no lo entiendo bien. Reprende al necio y te ganarás un enemigo. Creo que es capítulo 9:8. Reprende al necio o al escarnecedor, creo que dice, y te ganarás un enemigo. Corrige al sabio y te amará. ¿Sí? Esto tiene que ver con este principio del que cree va a crecer, pero el que no cree va a decrecer. Y esto no es una amenaza, esto es una verdad irreemplazable, inamovible. Es Dios, no te enojes conmigo. Es el santo Dios. Hay una definición de estúpido. Hay una definición de estúpido. La palabra fea. Nosotros en Argentina lo tenemos una palabra fea. Que más yo no la uso, creo que ningún cristiano, pero para que sea fuerte. Aquel que cree que puede ir en contra de Dios y sus principios y sus verdades. Aquel que pone su cerviz contra Dios. Aquel que da coces contra el aguijón. Eso es una persona estúpida. Aquel que pone pretextos continuamente antes de rendirse al Señor. Continuamente. Y miran para todos lados de quién me puedo agarrar para que todo el mundo sepa que yo no me rindo a Dios, no porque no quiera, sino porque no puedo. Fíjate cómo es mi vida. No, estúpido, necedad. Porque a Dios no lo podemos engañar y a Dios no lo podemos vencer en absoluto. Y déjeme decirle esto también. Hay gente que en vez de mirar a Dios como una buena tierra, mira a las personas y dice, bueno, ¿qué me venís a hablar vos si vos sos peor que yo? Y tiene razón. Lo más lindo que puede tener razón. Eso es estúpido también. Si yo sé que vos sos un humano como yo, no me voy a reflejar en vos, no te voy a mirar para poner excusas. Yo voy a mirar a Dios como tierra buena. Voy a mirar a Dios porque yo sé que este Dios es justo, severo, recto, pero es amoroso. Y es un Padre amoroso. Y me acuerdo de ese texto que dice, si ustedes, siendo padres terrenales, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial, que es mucho mejor y más bueno que nosotros, ¿no es cierto? Dice el verso 14 y 15, vamos a leer el 12, porque a cualquiera, ya lo leí, el 13, por eso les hablo por parábolas. Jesús le estaba explicando a los apóstoles. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Son como personas zombies. Las cosas buenas del Señor, lo que es bueno, dice, no critiques, critica.
No chismea. No mientas, miente. El Señor dice, no haga esto, es bueno. No lo hace. No lo hace. Entonces, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, dice el verso 12. Por favor, dice el verso 14 y 15, de manera que se cumple en ellos las profecías de Isaías. ¿Vieron cómo Jesús siempre está conectado con todas las Escrituras? Muchas cosas que habló Jesús es las Escrituras. Por eso el Antiguo y el Nuevo se conectan. Dice, ahora lo cita como tantas veces al profeta Isaías. Dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Jesús estaba hablando de estos religiosos que lo perseguían, así como en aquellos tiempos los padres en el Antiguo Testamento perseguían a los profetas que Dios enviaba. Así estaba pasando con Jesús y con sus apóstoles. Estaban siendo perseguidos por los religiosos que pasaba con los profetas en aquella época. Dice el verso 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Con los oídos oyen pesadamente. Estaban en completa vanidad, todo el tiempo vanidosos. Miren, cuando el verso 16 nos va a decir lo siguiente, pero bienaventurados, el Señor le estaba diciendo a los apóstoles, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Hay un descanso en los apóstoles. Tal vez los apóstoles estaban preocupados y el Señor no quiere que la gente se preocupe. Él no tienta a nadie, Él no es autor del mal. Los apóstoles se preocuparon, dice, ¿qué nos pasó con el Señor? ¿Por qué hablan estas cosas? Pero este verso 16 le trae una esperanza indescriptible a los apóstoles. Bienaventurados. También el verso 11 va a decir, y él respondió y dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. Entonces el verso 11 y el verso 16 me están hablando, como dijo acá el que presidió, nuestro hermano Jero, no es por nuestras virtudes, sino es el favor de Él, es su gracia. Entonces, el ser buena tierra no depende de mí, es de Dios. Ahora depende de mí abrir mi corazón. Esto te lo tengo que decir. Depende de mí abrir mi corazón. Yo tengo que ahora rogarle al Señor, Señor, quiero ser buena tierra. No quiero ser tierra dura. No quiero ser tierra de pedregales y de espinos. Quiero dar frutos de una vez por todas en mi vida. Entonces, bienaventurado, dice el verso 16, vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen. Es una bienaventuranza y es una bendición de Dios, verso 11, que yo pueda escuchar, y ahora no físicamente, sino espiritualmente. Ahora, obviamente, el Señor nos hizo de tierra, nos hizo cuerpo humano, tenemos un orificio, acá usted sabe, no me mire mucho porque soy orejón, pero entra la palabra de Dios por esta voluntad que Dios hizo para que vaya a mi corazón. Si es que soy una tierra la cual puede recibir esa semilla y no desecharla. Dice el verso 17, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. El gran Moisés ni siquiera pudo ver la tierra prometida. El gran Abraham, el amigo de Dios, el que tenía la fe de Abraham, del padre Abraham, muchos hijos tuvo Abraham, tampoco, pero dice que ellos creían en Cristo. Ahora, obviamente que ellos no tenían la revelación que nosotros tenemos, porque Cristo ya vino al mundo, ya estuvo entre nosotros, ya plasmó su palabra, el Verbo encarnado,
pero ellos creían a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, esperando. Miren, si creo que anoté un texto aquí, Hebreos 13:3 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Conforme a la fe murieron, está hablando de los Antiguos Testamentos, todos estos murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Fe, esperanza. ¿Tenés esperanza? ¿Mirás de lejos con esperanza? Ojo, no te equivoques, no te confundas. Mirar de lejos y visualizar lo que Dios te va a traer no tiene que ver con la Biblia. Eso no es bíblico. Dios te va a dar. No, nadie puede decir Dios te va a dar, porque no estás en el corazón ni la mente de Dios. Vos lo que tenés que tener esperanza. Esperanza. Pero Marcelo, yo necesito una confirmación. Alguien que me dé palabra confirmativa. Alguien que me profetice y me diga, quédate tranquilo que vayas a tener tu pareja. Uy, ¿cuántas veces escuchamos esto? ¿No? Y alguno dice, no, me quiero casar, te equivocaste conmigo. Quédate tranquilo que Dios te va a dar tu ministerio. No, la Biblia no son brujos, curanderos, adivinos. ¿En qué se ha convertido la iglesia evangélica? En un puñado de sugestiones, de hechizos. No, la Biblia nos dice que ellos lo miraban de lejos. Y dice el verso 13 de Hebreos 13, y creyéndolo. Hay que creer. Después, ¿hay que creer en qué? ¿En que va a venir lo que yo pido? Sí, pero hay que creer como en una lista de prioridades. La fe me manda primero a someterme y a creer en la soberanía de Dios. Separar en sílabas. Si yo no separo, si yo no creo en la soberanía de Dios, después yo creo en mi soberanía. Si no está la soberanía de Dios, está la mía, o está la de algún manipulador. Pero como yo creo en la soberanía de Dios, me sujeto, pero eso no me quita la esperanza, no me quita la fe. Pero un día, cuando las cosas no resultan como yo creo, yo digo, Señor, yo deposité tu confianza en tu soberanía, no la mía. Dios dio, Dios quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Esa es la vida del cristiano. Entonces, ellos dicen que lo creían, saludándolo y confesando que eran extranjeros sobre esta tierra. Miren qué bellezas, ¿no? Ellos creyeron en el Señor. Ellos creyeron. Ahora, Jesús va a explicar la parábola. Primero dijo la parábola, después el Señor habló del propósito de la palabra, ahora se va a explicar la parábola a los discípulos y dice, por ejemplo, el verso 18 del capítulo 13, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Esto era en intimidad, solamente a sus discípulos, ¿sí? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y lo arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Viene y lo arrebata. En el verso 4 dice, vienen las aves y comen las semillas, y esa semilla no pudo germinar, no pudo crecer y menos puede dar frutos, ¿sí? Ahora, ¿quién es el sembrador? Vamos al verso 37 de ese capítulo 13. ¿Qué dice? Acá está hablando de la parábola de la cizaña y el trigo, pero tiene que ver con esto. El sembrador dice, y respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo mismo es el Hijo del Hombre. Entonces, ya tenemos en claro que el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre, ¿sí? Él
fue una persona bondadosa. Él sembró en todos los lugares que él podía ir. Él no discriminó ni a las prostitutas, ni a los borrachos, ni a los que cobraban impuestos, ni siquiera él discriminó a aquellos que lo perseguían para matarlos. Él sembró la palabra en ellos también, continuamente. Ahora, también podemos decir que la iglesia está llamada a sembrar así como lo hacía Cristo, sin mirar a quién. Algunos plantan en iglesia en zona céntrica para que la gente del barrio no esté ahí. O en lugares claves para que... Esto me hace acordar de los mormones, ¿no? ¿Vieron que los mormones no ponen en villas las iglesias? O esas cosas que ponen que no son iglesias, ¿sí? Ponen en lugares estratégicos. Hay alguno que otro barrio, pero lindo. San Cayetano, un barrio ahí, ¿no? Si no, Los Troncos, Tejedor y tantas otras, Ruta 2. Nosotros como iglesia tenemos que plantar iglesias en los barrios, cerca de las villas, ¿sí? En el centro. Jesús predicaba a todo el mundo por igual. La iglesia tiene que cumplir esa prédica, la palabra, y hacerlo con confianza, no con falsas expectativas mundanas y carnales, no como que te susurran al oído profecías que se te va a cumplir tal cosa, ya lo desechamos. Yo soy simplemente, usted y yo somos los sembradores, el que da el fruto y el que germina y el que hace producir es el Señor, no nosotros. Entonces, a nosotros nos debe quitar esa carga. ¿Cómo? Estoy orando 25 años por mi hijo y no se convierte, seguro que tengo que ayunar más, seguro que estoy en pecado, seguro que no tengo poder, seguro que Satanás me está venciendo. No, ay, no digas eso, por favor. Cuando el Santo Hijo de Dios murió por tus pecados, si vos le adjudicás poder a Satanás que no tiene, es como decir, no hay adjetivos calificativos, no quiero poner ninguna comparación terrenal. Es desechar a Cristo y levantar a Satanás. Como yo les cuento que en algunos otros lugares, cuando oraban a Satanás en vez de a Dios. ¿Se acuerdan que les he contado? Usted no me escucha, ¿no? Cuando yo predico. Había un famoso evangelista que decía, cuando oraba, oíme bien, Satanás. ¿Nosotros qué tenemos que decir? Señor, en el nombre de Jesús, escucha mi oración. No tenemos que ni nombrar a Satanás. En un campamento hace muchos años, los chicos gritaban 1 minuto de silencio para el diablo que está muerto. ¿Cuántos lo gritaron eso? Arrepiéntanse. Y el predicador se enojó y dijo, no le den ni 1 minuto a Satanás. Yo le he dado 1 minuto a Satanás. Es más, le he dado muchos minutos. Y me he arrepentido. No quiero darle 1 segundo a Satanás. Entonces, hermanos, hay que sembrar la palabra de Dios. Jesús va a explicar ahora bastante mejor que yo seguramente la palabra. Dice el verso 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y esto hace la metáfora de un corazón duro. Marcelo, ¿es una persona que no va a ser salva? No. ¿Es una persona que está vivo? Sí. ¿Escuchás que respira? ¿Late su corazón? Sí, pero es durísimo. Esa persona puede ser salva. No hay suelo duro que la palabra del Señor no penetre. Podés estar duro, pero en un momento el Señor cambia tu corazón, como dice Jeremías, cambia tu corazón de un corazón duro, terco, tosco, orgulloso, de decir, yo no voy a estar en los domingos con esos locos evangélicos. Lo cambia y lo puede transformar en un corazón de carne, sensible, puro. Dice Lucas 8:11, que habla de la misma parábola,
Este es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Entonces dijimos, el sembrador es el Hijo de Dios, Jesucristo y la iglesia. Y en la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Cristo confirma que la semilla es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es como espada de doble filo. Entonces, la dureza de corazón, bueno, indiferencia. Hay personas que vienen más a evaluar, esto lo dijo Sujel Michelén, más a evaluar, no solamente capaz que en nuestra iglesia nunca pase, si Dios quiere, pero en otros lugares, hermanos. En mis años de pastor y en mis años de creyente y de líder en varias iglesias, yo de verdad me asombro de mí mismo y me asombro de las personas. Andan por las iglesias evaluando a las iglesias. Y por un minuto quieren evaluar su corazón a la luz de la predicación de una persona. Se la agarran con la persona, se la agarran con el predicador, se la agarran con la iglesia. Buscan la forma de acomodar el evangelio para ellos. Eso es dureza de corazón. Uno podría decir, el corazón duro es una persona egoísta. No. Puede ser el más bueno de todos, pero con la palabra de Dios no le entran balas, disculpe la expresión. Puede ser, a la luz de los hombres, la mejor persona, pero cuando se trata de Dios, Él tiene su propia religión. Como decíamos el domingo pasado o el otro, se hace una iglesia paralela. Su propia religión. Su propia religión. Personas que están continuamente mirando el celu, aquí. Personas que están pensando en otra cosa. Personas que están criticando en vez de reflexionar en su corazón a través de la palabra. Dice, bueno, pero no es tan buen predicador el que está predicando. Bueno, pero algo de la palabra evalúa. Agarrá la palabra, olvídate del predicador. Personas que si decimos algo van a buscar en el celular, en la inteligencia artificial, porque ahora es rápida la inteligencia. A ver, un comentario, tac, tac. No, hermano, escuchá, abrí tu corazón. Quítate, desarmate, rompe el suelo duro. Eso tiene que ver con la dureza de corazón. Un corazón endurecido, insensible a la verdad. Porque la verdad duele. La verdad molesta. Pero aquí está el Señor que es el médico. Él te lo hace con amor. Oyen pero no entienden. ¿Sí? Oyen, tienen un montón de prédicas, pero no hay cambios. Desprecian la palabra, mis hermanos. William Hendricks se dice, entre otras cosas, quizás hablando del corazón duro, no le gusta el predicador, quizás el predicador dice algo que justamente lo confronta a esa persona. ¿Y qué pasa? Cuando hay dudas, viene el maligno. Miren, en otros tiempos, en otros momentos, en otros lugares, decíamos que se manifestaba la gente, que se endemoniaba la gente, y muchas de esas cosas eran verdad, pero muchas no eran verdad. Eran cosas manipuladoras que ejercen los hombres, manipuladores que saben hacer para que la gente diga, sí, yo estaba endemoniado y ahora estoy libre. Pero hay una verdad que sí, Satanás está aquí adentro. Mira el que tiene al lado. Mira el que tiene atrás. No, él no se ve, es invisible. Yo no creo que Satanás en persona venga acá, eso. ¿Sí? No creo que venga. Hablamos con respeto de Satanás, cuidado. Hablamos con respeto, es una creación de Dios, lo dice Judas. Lea la carta de Judas antes de Apocalipsis. Hay que respetar a Satanás. No hay que amarlo, no hay que seguirlo, no hay que hacerle caso, pero hay que tener respeto porque es una creación de Dios. Entonces Satanás es como el pájaro que cuando recibe la semilla a la tierra, el pájaro, como la tierra es dura y la semilla no penetró, viene el pájaro y se lleva la semilla.
Ese es el trabajo de Satanás. Quédese tranquilo si alguien se manifiesta, grita, vomita. ¿No? Eso no es, Satanás se ríe de eso. El trabajo de Satanás es robarte la palabra a los corazones duros. Duros, que ponen excusa porque esto, porque lo otro, porque lo otro, porque lo otro, siguen siendo duros. Ese es el trabajo más efectivo de Satanás. Lo estoy desenmascarando a Satanás y me escucha dónde está. No se preocupe por las manifestaciones. No se preocupe por los insultos. Preocúpese si usted está recibiendo la palabra y entra dudas. Ahí, ¡tac! Lo poco que tiene le será quitado. Ese es el pájaro que vuela, Satanás. Lo poco que tiene le será quitado. Pero la soberanía de Dios es tan soberana. Y cuando Dios quiere convertirte en tierra fértil, lo va a hacer. Espera un poquito más. Entonces dice el verso 20 y 21, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Sí? Ese es el que está entre pedregales y tal vez recibe la palabra con un corazón gozoso, con alegría, con un montón de cosas emocionales, ¿sí? Todo el tiempo hemos ido a campamento donde chicos que nunca ni oraban, nunca, ¿no? Años con ellos, no oraban, no querían cantar, siempre estaban con el celular en aquellos tiempos, ¿sí? Y en el campamento, 3 días de campamento, los tipos se transformaban y nosotros re contentos. ¡Qué ingenuos! Re contentos. No estoy en contra de los campamentos, nosotros vamos a tener campamentos, tenemos. Gente que dice, había un chico que cantaba, que yo me lo miré y he decidido seguir a Cristo llorando. ¡Wow! Entonces el predicador malo era yo, que era el encargado de jóvenes. Fuimos a un campamento que predicaba a otro y se convierte. Mi moralidad iba por el piso, hermanos. He decidido seguir a Cristo, yo me rindo a Él. Todos estos signos, ¿no? Pero claro, al llegar a la realidad de las luchas, de esta idea, la misma idea de un suelo con piedras, como había ya en Palestina. Poca raíz, por lo tanto, viene el sol, vienen las pruebas, vienen las persecuciones familiares, vienen las burlas, se encuentra con el pecado, se sale de una realidad y se ve que su fe era solamente superficial. No era una fe salvífica. Con la fe salvífica ni Satanás, ni la tierra, ni ángeles, ni potestades, ni principados. La fe que da el Padre a aquellos que Él quiere por medio de fe en Cristo, esa fe echa raíces. Entonces, nosotros podemos ser emocionales. Y acá ustedes, capaz que esta predicación lo está motivando y llega a su casa y vuelve a ser el mismo. Y vuelve a fracasar. Y dice, bueno, esta semana me pongo las pilas porque la prédica me tocó. Y va en la semana y hace lo mismo. ¿Por qué? Porque en realidad usted se autoengaña. Es mentira que usted abrió su corazón. Simplemente simpatizó. Nada más. No hubo un arrepentimiento genuino, una fe salvífica. Dice el verso 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, los engaños, las riquezas, ahogan la palabra y hacen infructuosa la palabra. Entre espinos, la ahoga, no pueden crecer. Un corazón dividido, lleno de distracciones, preocupaciones mundanas. Está preocupado por el dinero, por las riquezas, está preocupado por los placeres,
preocupado por sus ansiedades, por quedar bien con su esposa, con su esposo, con la familia, con la gente del trabajo. Esa persona se ahoga la poca fe que tiene, que dice el verso 12, lo poco que tiene le será quitado. Es como que si tenés poco, aferrate a eso y metelo en tu corazón y va a crecer. Pero si no lo haces, viene el maligno. El Señor permite que venga el maligno, cual pájaro volando, y te arrebata lo poco que tenés. Esa es la enseñanza. Ahora venimos a la parte mejor, la buena tierra, un corazón regenerado, un corazón lleno del Espíritu. Oye la palabra y la entiende. Dice Lucas 8:15, hablando de esta parábola, habla de la perseverancia. Dice, más el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan frutos o fruto con perseverancia. Y fructifican a 30, 60 o a 100%, mis hermanos. El que fructifica tiene un corazón bueno. ¿Cómo, Marcelo, es eso? Claro, porque en la regeneración el Señor nos transforma el corazón y nos hace tener fruto. Algunos estamos con fruto de 30%. ¿Usted quiere más? Bueno, tengo uno de 60 y tengo uno de 100, pero de 100 creo que solamente Cristo. Pero con que usted dé frutos, mi hermano, si usted tenía un pecado de hace 25 años, que era más que nada mala costumbre, mal hablar, lo que sea, y todavía no lo pudo vencer, no sé si yo le tengo que decir mi hermano. Aunque la fe no es aunque la salvación no es por obras, pero la salvación o las obras son las consecuencias de la salvación. El resultado, tiene que haber en mí un resultado. Después podemos añadir que usted no fue pastoreado, no fue discipulado, ¿sí? No fue aconsejado, no fue reprendido y no fue exhortado. Y tantas cosas. Para que usted crezca, como todos tenemos que serlo. Por eso es que usted no ha crecido, si es creyente. Pero hermanos, todos vamos a crecer, todos tenemos que dar frutos. Entonces el verdadero entendimiento es como dice el Salmo capítulo 1, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Y dice el verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da frutos en su tiempo y su hoja no va a caer y todo lo que hace prosperará. Para fin, dice Timoteo, de que todos los creyentes seamos perfectos. Escuchamos una prédica de una iglesia donde creemos que se está congregando hermanos nuestros, a ver en qué iglesia van estos hermanos, estamos preocupados por ellos, ¿no? Entonces el pastor decía, ¿alguien tiene una familia perfecta? Yo pregunto a ustedes, ¿alguien tiene una familia perfecta? No, dicen todos, yo sí, mire usted, yo estoy casado legalmente, tengo mi única esposa, tengo hijos legales, si se quiere, en la legalidad de esta, y soy cristiano, salvo por fe en Cristo, soy perfecto. Ah, ¿vieron que engreído que me...? No, eso no es engreído, eso es una verdad. Yo soy perfecto. El que es buena tierra se siente perfecto, ¿en qué sentido? En ser apto en la mano de Dios. Cristo vino a limpiar tus pecados. Cristo te vino a ser apto, como dice 2 Timoteo 3:16. Porque todas las escrituras son inspiradas por Dios y son útiles y redarguyen y exhortan y alientan a fin de que todo hombre sea perfecto para toda buena obra. Yo tengo una familia perfecta en ese sentido. Ahora, moralmente no soy perfecto. ¿Sí? Peco, pienso mal, a veces juzgo el rostro de otro, peco y lucho. Pero a los ojos de Dios,
el Hijo de Dios me ha imputado su justicia. Él ha pagado a precio de sangre la condenación que a mí me pertenecía y que a vos te pertenecía. Esa es la fe salvífica, en eso nos tenemos que fijar. Si queremos ser tierra que produce y que puedas bendecir a tu familia, a la iglesia local, a la sociedad, tenés que romper el suelo duro. Tenés que dejarte de ahogar por estas ansiedades del mundo. Dejar de despreciar la palabra y postergar la palabra, postergar la iglesia local. Dejarte discipular, dejarte confrontar, dejarte amar, en definitiva. Oramos. Señor, te damos gracias porque eres bueno. Señor, rogamos que nos hagas tierra fructífera. Tierra, Señor, que toda semilla que venga podamos, Señor, recibir con un corazón abierto. Bendícenos, rogamos por las misericordias de nuestro Señor. Ayúdanos a ser como ese hombre o como ese árbol plantado junto al río, que da frutos a tiempo, que da a 30, a 60, a 100%, Señor. Haz en nosotros un nuevo corazón. Quita de nosotros las aves, Señor, que podamos atesorar tu palabra y que podamos, Señor, de una vez por todas, todos nosotros los que estamos aquí, crecer como un árbol fuerte, plantados en Cristo Jesús, nuestro Salvador.